Muchas gracias, compañeros, muy buenos días, el saludo al país federal. Hoy vamos a posar la mirada en la economía y en los contrastes de la economía, sobre todo en la provincia de Córdoba, porque en las últimas horas fueron presentados datos que, a la luz de los acontecimientos económicos que ha sufrido la Argentina, de los avatares que venimos los argentinos padeciendo como consecuencia de la pandemia, pueden resultar contradictorios, pero que tienen su explicación. Los datos fueron compilados por el Monitor de Actividad Comercial de Córdoba. Es un indicador que surge de la colaboración en público-privada entre la Cámara de Comercio de Córdoba, junto con las cámaras sectoriales asociadas y el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia, con lo cual aquí hay una concurrencia de los sectores privados que miden datos con el ámbito público, como para que no haya contrastes en la lectura, al menos que haya una sintonía fina de que se mira el mismo mercado y sin la intencionalidad política de unos que buscan minimizar la situación y otros que buscan maximizarla en el sentido de obtener ventajas frente a este escenario. Según esta estadística, hay un fuerte contraste porque durante el mes de octubre hubo una caída, como lo ven en el cuadro, del 14,9% de las ventas constantes en los supermercados. Cayeron 14,9% en octubre las ventas en los supermercados, mientras que las ventas en ferreterías subieron durante el mismo mes el 56,2% y la de los electrodomésticos lo hicieron un 76,8%. Por supuesto, estos últimos dos casos se trata de un promedio, ferreterías y electrodomésticos, de lo que ocurrió en igual trimestre, en el último trimestre del 2019. ¿Cómo se explica esta situación? La primera lectura de aproximación está relacionada con que la gente está dejando de comer para irse al consumo de elementos de ferretería y electrodoméstico. No, es un poco más complejo el análisis, pero aquí hay que ver no la fotografía de un mes, sino la evolución de lo que ha sucedido durante la pandemia. Recuerdan ustedes que cuando se anunció la cuarentena estricta en marzo, hubo una explosión de venta en supermercados, porque, bueno, la gente se estoqueó, compró elementos para preservar la capacidad de consumo ante la incertidumbre, la zozobra de no saber qué se venía. Eso hizo que hubiese una explosión de ventas en el rubro supermercado que después fue equilibrándose con el paso del tiempo. Obviamente, después cayeron las ventas en los supermercados, en las grandes superficies, incluso en los shopping, porque al restringirse las actividades y solo quedar limitada a los comercios esenciales, el promedio general bajó y solo se sostuvo el consumo de alimentos y bebidas, pero supermercados en general fue perdiendo vuelo y además hay sectores que no pudieron ni reconvertirse ni reiniciar las actividades y que perdieron capacidad de consumo en ese rubro tan específico como es el de las ventas de alimentos, consumos de supermercado. ¿Qué pasa con el rubro ferreterías? Bueno, ahí a partir de dos situaciones que se combinaron, que hubieron sectores que a partir de las políticas restrictivas que el gobierno nacional impuso para la comercialización en dólares, tuvieron que el excedente en pesos volcarlo no al ahorro en la moneda norteamericana, sino empezaron a dinamizar el sector de ferreterías ligados a la posibilidad de arreglos en la casa o de reactivar parte de la industria de la construcción. Y eso es lo que fue impactando. De hecho, también hizo que al este rubro regularse, en el caso de los productos importados por el dólar oficial, mientras que el producido de la actividad se comercializaba, si se construían casas, si era la lógica de venta de ferreterías, alimentar la dinámica del sector de la construcción, ese producido se vendía al dólar pero con cotización paralelo y había una brecha significativa que hacía que a muchos le conviniese comprar en ferreterías con un dólar que
cotizaba los precios en pesos al nivel oficial y vender el elemento que se buscaba invertir o capitalizar en un dólar que se cotizaba con un valor de una brecha del más del 100%, ahora ha bajado significativamente el dólar, a propósito, abro paréntesis, sin la misma repercusión que cuando sube, ¿no? Las lógicas del mercado son bastante perversas. Hay un alimento de la información para la especulación financiera, pero cuando empieza a retroceder pasan de largo las noticias. Por último, queda la cuestión ligada con los electrodomésticos. ¿Cómo se explica? Bueno, se explica muy sencillamente porque hay sectores de la clase media, media alta, que no perdieron el trabajo, que lo siguieron realizando y que siguieron teniendo los ingresos no normales, pero un poco más bajos de los habituales, pero que no tuvieron gasto de consumo significativo, ni transporte, ni salidas, ni viajes. Bueno, ese excedente, muchos de la clase media lo volcaron en el electrodoméstico, por eso creció tan significativamente en el mes de octubre, comparado con el último trimestre del año anterior en la provincia de Córdoba, esos dos rubros, las ventas en ferreterías y las ventas de electrodomésticos. Estamos hablando de un mercado que todavía no ha terminado de reacomodarse porque la pandemia no se fue, porque hay sectores que todavía no arrancaron y porque el nivel de consumo no se recuperó. Pero al menos en esos contrastes y en ese promedio se nota que la rueda de la economía está avanzando un poquito más rápidamente y hay recursos que no se van al dólar por las restricciones que tienen, que se está yendo a consumos que dinamizan la economía, porque eso seguramente después se transforma en más producción y mayor empleo. Datos de una realidad correspondiente al mes de octubre siempre en el espejo retrovisor y con la vista puesta al frente, esperando que la pandemia, vacuna de por medio, en algún momento sea un pasado olvidable. Así son las cosas.